Cristo, en ti yo encuentro paz y la verdad. El tiempo que fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada. El tiempo que fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? En verdad, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes, saludarles. Esperamos que estén muy bien, que estén sanos todos ustedes y que tengan paz en su corazón, sobre todo, paz espiritual, confianza en el Señor. En estos días complicadísimos, ¿no?, que estamos, por los cuales estamos atravesando. Como comentaba con ustedes la semana pasada, algunos cristianos espirituales y supuestamente maduros han reaccionado contra otros cristianos que han dado muestras de tener temor, de tener miedo y a veces hasta tener angustia por todo esto que está pasando. Y quiero insistir que no solamente es una reacción causada por el temor a la enfermedad o a enfermarse, sino principalmente por el asunto económico, por la situación económica, la situación laboral, toda esta complicación y toda esta situación que ha sido una derivación o una consecuencia de la pandemia y de todo este asunto. Entonces, quiero compartir contigo, con ustedes, algunas definiciones que aquí vas a ver en pantalla. En primer lugar, el temor. ¿Qué dice el diccionario del temor? Dice miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido ya, y sospecha de que algo es malo y puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Es una definición del diccionario. Es interesante notar esto, ¿no?, que dice que es un sentimiento, el miedo es una emoción que resulta, es el resultado de considerar que algo perjudicial o algo malo puede pasar. La definición del miedo dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Interesante esta parte. Angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y en tercer lugar, la angustia. La angustia dice estado de intranquilidad o inquietud intensos o muy intensos causados por la amenaza de una desgracia o un peligro, asociado principalmente con el temor a la pérdida. Y aquí pongo yo una lista de las cosas que se podrían perder y que nos causan angustia, como es la vida, ¿no?, la pérdida de la vida, de la salud, de los elementos básicos para la vida, de la fuente de ingresos o del dinero con lo que se cuenta, de los bienes materiales, de los seres queridos, de la posición o de la reputación con que se cuenta, de la confianza de los demás en uno, etcétera, o en general de cualquier estado o cosa que consideremos necesario para la subsistencia y el bienestar. El temor a la pérdida es una de las causas principales de la angustia. Hoy en día la ciencia ha descubierto que este tipo de estado emocional causa un sinnúmero de trastornos en el cuerpo. Fíjate qué interesante. Siendo el más dañino la depresión del sistema inmunológico, el del sistema inmune, lo cual hace muy vulnerable el estado de salud de las personas. Es decir, es contraproducente angustiarse o asustarse o tener miedo porque nos bajan las defensas y queda uno más expuesto o más propenso a desarrollar o adquirir alguna enfermedad o a presentar alguna enfermedad. Esto lo sabe la ciencia hoy en día, se sabe que el sistema inmune es el primer afectado o el más afectado cuando hay este tipo de emociones o de sentimientos en las personas. Sin embargo, como cristianos queremos preguntarnos si la angustia
Si esta experiencia emocional intensa que se percibe, que se experimenta, que se vive por los cristianos, por las personas, si esto es pecado delante de Dios, ¿es pecado angustiarse? ¿O está mal? ¿Es algo que está mal y que debemos evitar a toda costa el percibir o el experimentar la angustia? ¿O es un síntoma de carnalidad? ¿Es un síntoma de carnalidad, de debilidad? O incluso hay quien piensa que es sinónimo de falta de fe y de confianza en Dios y en sus promesas y en su palabra. Y entonces muchos cristianos de pronto se han vuelto en contra de esta experiencia, de esta emoción, de esta sensación, de la angustia, del miedo, del temor, y piensan que esto está mal y que no debe ocurrir en nuestras vidas. Pero no debe ocurrir. No debemos angustiarnos de ninguna manera. ¿Qué dice la Biblia? Mira, el proceso es más o menos así, tú lo sabes, lo he compartido antes, te lo repaso. Empezamos preocupándonos por algo. Algo nos causa algún tipo de preocupación y entonces reaccionamos con preocupación. Pero si la preocupación crece o el tiempo pasa, cualquiera de las dos cosas, se convierte en ansiedad. La ansiedad es un siguiente nivel, ya no es una preocupación normal, sino ya pasamos a un grado de ansiedad en donde incluso en nuestros días hay los famosos ansiolíticos, ¿no? Que son para calmar este estado, para bajar este estado, para controlar esta emoción. Pero la ansiedad, si dura mucho tiempo o crece, porque la fuente que está causando esta reacción no desaparece o se incrementa, entonces se convierte ya en angustia. La angustia tiene ya otra connotación, ya estamos hablando de algo que afecta al cuerpo. La ansiedad nada más te puede modificar a lo mejor un poquito la frecuencia cardíaca, sudoraciones, a lo mejor palpitaciones y dolor de cabeza, etcétera. Pero ya la angustia ya puede causarte enfermedad, ya deprime tu sistema inmune, ya es un cuadro mucho más complejo. Y un último nivel de este proceso es la depresión. Cuando ya una persona se deprime, y como hemos dicho antes, existe la depresión activa y la pasiva, pero no es el tema hoy. Lo que quiero decir en este punto, mi querido hermano, es que necesitamos aprender a entender y a interpretar las cosas de la vida desde una perspectiva espiritual. Por mucho tiempo hemos venido predicando y compartiendo y enseñando que hay un contexto espiritual, que hay una vida espiritual, que hay un reino espiritual, que hay un mundo espiritual detrás de todo lo que pasa y de todo lo que existe. Hay una contraparte espiritual. Entonces necesitamos entender con la palabra de Dios, por medio de la Biblia, de las Escrituras, necesitamos entender claramente la perspectiva espiritual de las cosas. Y de eso quiero hablarte hoy. ¿Cuál es la perspectiva espiritual de la angustia a la luz de las Escrituras? Porque el mundo puede decir esto y puede decir más cosas, y hay mucho más que decir. Hay muchísimo más que decir en cuanto al tema, porque hoy en día hay estudios y hay libros, hay análisis, hay analistas, hay gente muy, pero muy dedicada al análisis y el estudio y a la investigación de todo esto. Y está padre, qué bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Dios al respecto de estas cosas? Entonces quiero echar mano, si me permites, de un enorme y poderoso recurso espiritual para atacar este tema, para abordar este tema. Y es el ejemplo, el recurso del ejemplo. Los ejemplos en la Biblia están ahí para nuestra utilidad, para nuestro beneficio. Mira, comparto contigo 1 Corintios capítulo 10, verso 6, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Y luego en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ay, me encanta este versículo. Me encanta este versículo porque habla aquí de que nosotros somos los receptores de este tema, de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Tenemos cientos, no me atrevo a decir miles, pero cientos y cientos de ejemplos
de cristianos, de no cristianos, de reyes, de campesinos, de gente rica, de gente pobre. Hay una cantidad de ejemplos increíbles en la Biblia que están ahí. Dice aquí, estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y luego curioso dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y aquí nada más como paréntesis, está muy cerca el tiempo, mi hermano. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos a punto del regreso de Jesucristo a la tierra. Eso es lo que más o menos nos dicen los eventos y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. ¿Va? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces quiero compartir contigo hoy 3 ejemplos. Citarte 3 ejemplos de la Biblia en cuanto a este tema de la angustia. Y como digo, te sugiero que tratemos de ver esto y de enfocar esto desde la perspectiva espiritual. El primero es el rey David. El rey David. Este hombre que empezó su vida como un pastorcillo de ovejas en su casa, con sus hermanos, con su familia. Esa era su función en la casa, era cuidar de las ovejas. Él era pastor de ovejas. Esa era la función que le habían asignado su padre, su madre, sus hermanos. Nadie sabe, pero él era pastor, el pastor de los rebaños de la familia. Sin embargo, él cuando crece y se desarrolla, como ustedes pueden leerlo, espero que estén leyendo la Biblia, las Escrituras, van a descubrir que este hombre se convirtió en un guerrero de una valentía muy impresionante y con proezas y logros y cosas increíbles. Sin embargo, la Biblia nos muestra que este hombre fue uno de los hombres más atribulados por la angustia. David fue uno de los hombres más atribulados por estas sensaciones, por esta emoción profunda de la angustia. Mira, te voy a leer unos salmos. Vamos al Salmo 18. Salmo 18:6 dice: en mi angustia, dice David, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Fíjate nomás qué está diciendo aquí, qué cosa. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta expresión, esta experiencia, este momento, esta condición, este estado de angustia lo había movido a clamar a Dios, a meterse a la presencia de Dios y tener la garantía y la seguridad de que Dios estaba huyendo. Y si Dios oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué garantía, qué maravilla. Salmo 31:9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Fíjate qué interesante, dice: se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Y entonces aquí David da cuenta de la afectación que tiene la angustia en la vida de una persona. Cuando habla de que se habían consumido de tristeza sus ojos, no estaba hablando de los globos oculares, claro, no está hablando de que físicamente sus ojos se le habían entristecido. Está hablando de esta perspectiva de la vida que uno tiene por medio de los ojos. Uno ve las cosas de un modo o las ve de otro modo. Las ve bien o las ve mal. Un mismo evento, una persona lo puede ver muy bien o lo puede ver muy mal. Es esta perspectiva, no está hablando del globo ocular, sino de la perspectiva de la vida. Y dice: se entristecieron mis ojos. Y no sé si te ha tocado ver, yo creo que a todos nos ha tocado ver la mirada de una persona triste, o de una persona angustiada, de una persona preocupada. ¿Cierto? La angustia provoca tristeza en la perspectiva de la vida que tiene una persona. Pero luego dice: mi alma también. O sea, tiene una afectación interior a nivel genérico, a nivel global, en el interior de las personas. Y luego dice: y mi cuerpo. Y esto lo confirma la ciencia hoy, como ya dije, que la angustia tiene una repercusión física. De hecho, los antidepresivos y estos medicamentos lo que hacen es tratar, porque han descubierto las modificaciones en la electroquímica cerebral, y entonces estos medicamentos tienden a sustituir y a equilibrar las sustancias en el cerebro para que las emociones
se controlen un poco. Sin embargo, como he dicho antes, muchas veces estas cosas no resuelven el problema, sino nada más tratan con los síntomas. Y son muy efectivos y pueden ser muy, muy adecuados y muy buenos. Yo no estoy desestimando el tema de la ciencia y de los beneficios que pudiera tener, pero la verdad es que no resuelve el problema. Y un último salmo, en Salmo 77, uno dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Qué hizo David? Buscar al Señor en el día de su angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y está describiendo de una manera perfecta y clara y suprema y puntual la experiencia de una persona que vive la angustia, que se angustia. En las noches es el peor momento. Y no hay palabras que lo puedan ayudar a uno, no hay consuelo que pueda uno recibir. Y viene tu esposa, y viene tu hija o tu hijo, tu mamá, tu papá, la gente, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, que te digan, no te va a ayudar. No te va a resolver la cosa. Así es la angustia. Mi alma rehusaba consuelo, dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Se siente uno morir. En fin, la angustia puede ser una experiencia devastadora, muy difícil. Por lo menos hay otras 42 referencias adicionales a estas 3, en donde David cita momentos en los que estuvo angustiado, que experimentó la angustia. Te invito a que, si te interesa el tema, te eche un clavado ahí y estudies y revises y profundices. Hay mucho más que decir acerca del tema, gracias a que David fue, o lamentablemente, porque David fue una persona que lo experimentó de manera muy, pero muy intensa. Ok, en segundo lugar, Pablo. Un segundo ejemplo es Pablo. Pablo, como ya dije la semana pasada, y tú lo puedes revisar, y no sé qué pienses de Pablo. Pablo fue un varón de Dios, un hombre increíble, un instrumento de Dios, uno de los hombres más usados por Dios para la implantación del reino de Dios en esta era. Pablo fue una persona increíble, fue perseguidor de la iglesia, torturaba a cristianos, consentía con los asesinatos, era cómplice de homicidio. Pablo era un personaje, ¿no?, muy religioso, fariseo, una cosa impresionante. El Señor lo llama, se convierte, le entrega su vida al Señor. El Señor hace una transformación en su vida y se dedica después el resto de su vida a predicar y a expandir el evangelio. Y funda un montón de iglesias y gana para Cristo a un montón de personas. Y tuvo una vida muy atribulada y muy difícil. La semana pasada compartí un texto contigo, ahora te voy a compartir otro que está en 2 Corintios 6, verso 3. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que no se puedan burlar de nuestro ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Fíjate bien la lista que hace Pablo: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y aquí está, subráyalo: en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¡Ja! Qué cosa, qué lista nos hace aquí el apóstol, ¿no? Increíble. Pero interesante que menciona la angustia como parte del paquete. Pablo fue una persona que experimentó angustias en distintas circunstancias. Fíjate, en otro pasaje, en 2 Corintios capítulo 12, verso 10, dice Pablo: por lo cual, por amor a Cristo,
Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como digo, esto no lo puede uno entender más que desde el punto de vista y de la perspectiva de Dios, desde el punto de vista espiritual. Esto no tiene sentido alguno, excepto desde la perspectiva espiritual. Desde la perspectiva de Dios y de los principios que operan en el reino. Ok, pero un tercer ejemplo al que me quiero referir es el de el mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Este es el ejemplo más impactante, el ejemplo por excelencia. Fíjate, quiero poner a tu consideración esta reflexión. El Señor Jesús sabía perfectamente, desde mucho tiempo atrás, incluso tal vez desde niño, lo que le esperaba, a qué había venido. Lo dijo en repetidas ocasiones. Él vino a dar su vida para rescatar a la humanidad, para rescatar al ser humano de su caída, de su pecado. Y Él lo sabía con antelación. Estaba consciente de lo que esperaba. Mira, Mateo 6:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él ya sabía que iba a resucitar, él ya sabía por lo que iba a pasar. Y sin embargo, en el momento, unas horas antes de que esto ocurriera y se llevara a cabo, se angustió. El mismo Señor Jesucristo experimentó una angustia profunda, llegado el momento. A pesar de que Él sabía que se iba a levantar de los muertos, a pesar de que Él sabía el resultado final, a pesar de que Él sabía incluso y tenía claro las implicaciones eternas y espirituales que tendría esto para millones de seres humanos. Porque estamos hablando del sacrificio de Jesucristo que iba a traer al mundo la posibilidad de recibir de parte de Dios el perdón de pecados y la vida eterna. Piénsalo un momento, estamos hablando del disparador de este evento increíble que le trae al ser humano la posibilidad de recuperar la vida eterna que se perdió en la caída en el Edén. ¿Cómo crees? Y Él sabía perfectamente, y sin embargo, antes de que lo arrestaran, la noche anterior, experimentó una angustia indecible. Mira, en Lucas 12:49, léelo aquí conmigo. El Señor dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor Jesús tenía claro, perfectamente claro, que tenía que pasar por eso. Dice: un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él estaba angustiado desde antes del evento. Ya lo estaba experimentando. Ahora quiero compartir Mateo 26. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y aquí en un recuadro, en la pantalla vas a ver este lugar que tuvimos el privilegio indescriptible de conocer y de visitar cuando pudimos estar en Israel hace poco. Aquí lo vas a ver. Llegó Jesús con ellos a este lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. El cuadro es muy claro. El Señor Jesús deja a sus discípulos ahí sentaditos en un lugar y se mueve a otra parte. Ahí está lleno de árboles y se movió seguramente más allá, a unos metros. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
qué momento. El Señor Jesucristo sabía la victoria que se venía sobre el demonio y sobre las huestes de maldad. El Señor Jesucristo tenía claro las implicaciones increíbles, la vida eterna que venía después para la raza, el reino de Dios. Él tenía claro. Sin embargo, llegado el momento, dice, se angustió hasta la muerte. Dice que estoy triste hasta la muerte, dice. Estaba pasando por un momento tremendo, y tú puedes seguir leyendo la descripción de esto, de cómo dice que sudaba como grandes gotas de sangre, una cosa, una agonía increíble. El nivel emocional de lo que está experimentando el Señor Jesucristo es increíble. Pero quiero referirme, y aquí me quiero detener 2 minutitos, quiero referirme a este momento en donde el Señor Jesús va con su Padre en intimidad, en oración, y le dice: Señor, si es posible, líbrame de esto. Si se puede, por favor, líbrame de esto, no quiero pasarlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya lo hemos dicho y lo repito y lo seguiremos diciendo. Este es un punto crucial en la vida de todo ser humano. Cuando tienes enfrente la posibilidad de hacer lo que tú quieres o lo que Dios quiere. Y muchas veces hacer lo que Dios quiere duele por nuestra condición caída. Muchas veces hacer lo que Dios pide de nosotros cuesta un gran sacrificio. Y no es fácil. Y estamos hablando de lo espiritual. Las huestes espirituales de maldad van a estar ahí contigo para moverte y para provocarte a que hagas lo contrario de lo que Dios quiere. Tu misma carne, nuestra misma carne nos lo va a pedir. Y tenemos que llegar al punto de decidir si pasamos por eso o no. Si hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de Él. Este es uno de los puntos más importantes, un punto crítico, pero quiero compartirte esta perspectiva de las Escrituras de este evento. Y espero ponerte a girar con esto que te voy a compartir. Espero ponerte a girar y que te quedes ahí dando vueltas conmigo. ¿Va? Fíjate, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5:7 dice. Fíjate, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, hermanos, no nos podemos equivocar. La lección es clara. Cuando se sufre, se aprende. Pero ¿sabes qué se aprende? Se aprende a obedecer. Se aprende a obedecer. Cuando se sufre, se aprende a obedecer. Una de las lecciones más poderosas que te va a dejar la angustia en tu vida va a ser una vida de obediencia posterior al evento, a la experiencia. El pasar por el sufrimiento que trae consigo escoger la voluntad de Dios antes que la nuestra y pasar por la crisis, la que me digas, te va a permitir aprender la obediencia. Fíjate cómo dice aquí el versículo 8, dice: y aunque era hijo, aunque padeció, ¿quién? Jesucristo. Aprendió la obediencia. Ahí te lo dejo para que le des vueltas. Pero repito y insisto y puntualizo, el momento más importante de la vida de un cristiano es aquel en el que tiene que decidir subordinar su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí estás? ¿Sí estamos, hermanos? Y eso normalmente ocurre en medio de una crisis. Quiero concluir, quiero terminar con esto. ¿No nos debemos angustiar? ¿Qué respondes a esa pregunta después de haber visto estos 3 ejemplos y estas evidencias? En mi opinión, sí. ¿Es horrible la experiencia? Por supuesto. ¿Nadie la queremos? Claro que no.
pero es necesaria. A veces es necesario experimentarlo. El Señor Jesucristo lo vivió, Pablo lo vivió, David lo vivió, y podríamos seguir citando ejemplos, muchos de las escrituras de grandes hombres y mujeres de Dios que lo vivieron, que lo experimentaron. Profetas, casi todos los profetas, toda la gente de Dios, el pueblo de Dios en su conjunto, pasaron por crisis, por situaciones críticas, complicadas, que les generaban angustia. Yo, mis amados, creo que no es pecado, que no es sinónimo de debilidad, ni tampoco es una expresión de falta de fe y de confianza en el Señor. Los que así lo interpretan, muy respetable, en mi opinión, se equivocan. Porque la angustia es una experiencia humana, natural, que es resultado de un evento, de una crisis, de una amenaza, de algo que está enfrente y que provoca esta emoción y esta sensación. Entonces, termino con este texto. Quiero terminar con 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, en donde el Señor nos recomienda y nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, estamos en una crisis. Sí, algunos de nosotros o algunos de ustedes probablemente adquieran la enfermedad, o adquiramos la enfermedad, no sabemos. Algunos han perdido su trabajo o han reducido sus ingresos o están en ingresos cero. La situación se ve negra y eso provoca angustia. ¿Con qué voy a darle de comer a mi familia? ¿Cómo voy a resolver esto? O si me enfermo, me va a matar. Voy a estar en la lista de los que sí se murieron. No te sientas mal si estás angustiado. Mejor aprendamos a ver esto con los ojos del Espíritu, a aprovechar la experiencia para aprender a obedecer. Porque en todos nosotros, en todos y cada uno de nosotros, Dios tiene cosas que quiere cambiar y que necesitamos obedecerle. ¿Te parece? Entonces te dejo esa idea. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Escuchas? ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué debes cambiar? ¿Qué debes dejar? Él quiere que le obedezcamos. Y una de las grandes lecciones y uno de los grandes propósitos de la angustia y de la crisis es enseñarnos a obedecer. Pero sobre todo tenemos este recurso, que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque sabemos y tenemos esta promesa que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos está cuidando, mis hermanos, y vamos a ver su mano sobrenatural y poderosa en nuestras vidas, porque así es Él. Él nos está cuidando. Él tiene cuidado real de ti y de mí y de todos nosotros. ¿Va? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia en nuestra vida, por tus promesas, porque has dejado, Señor, en nuestra vida esta experiencia desagradable llamada angustia, miedo, temor. Pero queremos aprender cómo es que tú usas estos medios y estas sensaciones y estas experiencias para llamarnos, Señor, para cambiarnos, para transformar nuestra vida. Yo no sé a cada uno de mis hermanos que están oyendo esto a qué les estés llamando a obedecer. A lo mejor a algunos a arrepentirse, a convertirse, a entregarte su vida. A lo mejor a otros a dejar el pecado, a santificarnos, a apartarnos de las cosas que te desagradan. Yo no sé, Señor, pero lo que sea que estés tratando con cada uno de nosotros, te quiero pedir, te pedimos que tú lo consigas y que esta crisis
o cualquier otra crisis que pudiera venir en el futuro inmediato o lejano, siempre cumpla tus propósitos. Cumple, Señor, tus propósitos en nosotros y enséñanos, sobre todo, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tenemos esta promesa de tu parte, que tú, a pesar de todo, no nos dejas y tú nos estás cuidando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues antes de despedirme, quiero recordarles e invitarles que a continuación tendremos la Cena del Señor. Así que les invito a que estén preparados y que podamos realizarla juntos. Y bueno, sin más, me despido. Gracias por estar, gracias por vernos. Que el Señor les bendiga. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Hola, iglesia. Hola, iglesia. Hola, iglesia. Buenas tardes. Somos la familia Romo Quesada. Les mandamos un abrazo, esperando que todos se encuentren bien de salud y deseamos podernos ver pronto. Y recuerden que no hay que salir de casa. Al menos aquí por video está mejor. Hola, iglesia, ¿cómo están? A todos, Nosotros. esperamos que se encuentren muy bien y les queremos mandar un afectuoso abrazo de parte de la familia Estrosi Escobar. Adiós. Bye, un saludo a todos y un abrazo. Buenas tardes, ¿qué tal? Les mando un saludo a toda la iglesia. Aquí estamos en la casa, saludándolos, extrañándolos, pero disfrutando de estos días de asueto, ¿verdad? Les mando bendiciones, saludos todos en mi casa, aquí en Guadalajara, mi familia, allá en León, mi hija, mis nietos, aquí en Guadalajara, mi hijo, mi nieto, todo muy bien. Gracias, gracias. Hola, hermanos amados, es un gusto mandarles un mensaje por este medio, saber que aunque estamos separados por esta situación de la pandemia, estamos unidos de todas maneras en el amor de Cristo nuestro Señor. Ánimo, que esto pronto pasará, pero el amor de Cristo es para siempre. No se nos olvide que no es un templo el que nos une, sino el Espíritu Santo y la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A seguir firmes, hermanos, adelante. Que Dios les bendiga. Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Un saludo, Dios los bendiga. Hola, Iglesia Viva, somos Javier y Dani. Les queremos mandar un saludo. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Les mandamos saludos, esperamos que todos estén bien en casa, cuidándose sin engordar, por favor. Y esperamos reunirnos pronto. Saludos. Bye. Saludos. Nos saludamos desde casa. Iglesia Viva. Dios los bendiga. Hola. Los de Regi, Julie y Dani. Espero que estén bien y llenos de salud y bienestar en sus casas. Que estén pasando una linda cuarentena. Y que tengan un lindo día. ¡Los extrañamos! Hola, buenas tardes. Familia Liñán León, saludo a la Iglesia Viva, esperando que todos estén bien. Y aquí también nosotros encerraditos y pidiendo por todos ustedes. Saludos desde casa. Hola, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que estén todos en familia, unidos. Les mando un gran abrazo y un saludo a todos y pues manténganse seguros. Bendiciones para todos. Hola, hermanos de Iglesia Viva, aquí Axel desde Los Cabos. Les mando un gran abrazo y bendiciones para todos. Van a ver que pronto todo esto va a pasar y nos vamos a poder volver a ver. Saludos. Iglesia, buenas noches. Nos da mucho gusto saludarlos. Les mandamos un fuerte abrazo, con mucho cariño. Ojalá nos veamos pronto. Bendiciones. Nos Adiós. extrañamos. Los extrañamos. Adiós. Adiós.